Hola a todos, un saludo y bienvenidos a este nuevo Minuto en Nueva York. Domingo por la tarde, momento en estas tardes ya que vamos todavía de verano, pero que ya se empieza a respirar un poco el otoño en Nueva York. Ya el calor ha remitido, ya hace una temperatura muy agradable, pues eso, otoñal, siendo todavía muy agradable. Como lo decía, domingo por la tarde, momento en que en muchas partes uno aprovecha para hacer sus labores domésticas y antes de afrontar una nueva semana laboral. Y una de ellas que todos tenemos que hacer es el de lavar nuestra ropa. Esto lo traigo porque, bueno, os pido disculpas, estoy en un lugar ahora que pasan aviones por el sonido. Y lo que os decía, cuando venís a Nueva York podéis comprobar que existen muchos negocios dedicados a la lavandería o tintorería, al lavado de ropa. ¿Por qué es esto? Bueno, pues esto es precisamente por una tradición, una costumbre, un modo de hacer las cosas en cuanto a la vivienda que se da aquí. Voy a hablar específicamente por Nueva York, porque no puedo hablar de otras ciudades que no conozco, pero yo creo que se puede extrapolar a otras ciudades, grandes ciudades de los Estados Unidos. El hecho de que muchas viviendas carezcan de un espacio o una instalación, una infraestructura para una lavadora, en lo que hace que mucha gente deba utilizar estos establecimientos de lavandería, llamamos aquí también laundromat, son lavadoras automáticas y secadoras en las que uno introduce monedas y detergente para hacer su colada semanal. Que tenemos esto de viviendas que carecen dentro de la propia vivienda de, pues eso, la infraestructura lavadora. Entonces, o bien pueden contar con no contar el edificio con ningún cuarto para la lavadora, o bien pueden tener un cuarto comunitario con lavadoras. Voy a tirar un poco del imaginario colectivo, ¿no? Y me remito a las escenas de esta comedia que todos vemos, Big Bang Theory, donde estas escenas donde Sheldon baja al cuarto de la lavadora y se encuentra ahí con Penny o Leonard y todos estos, ¿no? Bueno, este es un hecho bastante real, si bien no tanto el de que eso que circulaba por Twitter de que en Big Bang Theory aprendí que dos doctores en física debían compartir piso mientras que una camarera podía permitirse el vivir de alquiler sola. Bueno, eso, temas de estos aparte. El tema del cuarto de la lavadora. Bueno, para entender esto tenemos que saber un poco cuál es la situación un poco de lo que es la vivienda colectiva aquí en Nueva York. Cuando hablamos de edificios de viviendas, nos podemos encontrar con dos tipologías distintas en cuanto al uso de estos, ¿no? Tenemos por un lado los rentals, que son edificios de vivienda colectiva promovidos y construidos para ser alquilados y gestionados por una empresa o un particular, un gestor. Y por otro lado tenemos los condos o condominiums, que son se acercaría más al concepto que tenemos en España de un edificio promovido por una empresa o sea, un promotor inmobiliario para posteriormente venderlo a particulares o a quien sea, esos a pisos o apartamentos, ¿no? Y en un momento dado desvincularse totalmente de la gestión del edificio. Entonces, lo característico es que en el caso de los rentals, esas viviendas no cuenten con
con lavadoras, e incluso pues lo que es la instalación de fontanería y desagüe para la colocación de una lavadora. Esto siempre os digo que no estoy hablando un poco por experiencias de conocer y preguntar, no es una regla absoluta. Entonces, al carecer en la provivienda, el propio New York Building Code, que es el equivalente al Plan General de Nueva York, pues que habla junto con las Zoning Resolutions, que es lo que establece pues, el urbanismo, la normativa urbanística en cuanto a volumen, edificabilidad, etcétera, etcétera. Establece un mínimo, cuando se vayan a colocar un cuarto de lavadoras en los edificios, un mínimo de una lavadora por cada 20 viviendas y una secadora por cada 40 viviendas. A mí esto me parece totalmente insuficiente. Es una cuestión de mínimos que estoy seguro de que aquel promotor que quiera colocar en el mercado, alquilar en el mercado una vivienda, tendrá que pensarse mucho el sobrepasar esos mínimos, y de hecho por experiencia os digo que se sobrepasan, porque bueno, podéis leer siempre las quejas de la gente que vive en este tipo de viviendas, que pues hay gente, se ha de establecer un reglamento claro para el uso de las lavadoras. Hay gente siempre incívica que no lo cumple, que deja su colada haciéndose y se va, viene el siguiente, están ocupadas, bueno, se producen fricciones. ¿Esto por qué es así? Bueno, el principal argumento que ponen los promotores de este tipo de viviendas es el tema de la facilidad de gestión y mantenimiento de los equipos. Ellos dicen, la gente que promueve edificios para ser alquileres sostiene que una lavadora es un aparato, y sobre todo una secadora es un aparato que requiere de un mantenimiento bastante periódico, de eliminar pelusas que se producen en ella, que pueden llevar a provocar incendios. Es un aparato que ellos dicen también, estoy diciendo opiniones del sector, que hay riesgos de inundaciones a otros vecinos por fallos en los sistemas de desagüe, etcétera. Yo esto pues ya lo cojo con muchas pinzas, ¿no? Porque todos hemos tenido en nuestra casa en España lavadora siempre, y sí se ha podido producir una avería de este tipo y que inundas al vecino, pero no considero que sea un hecho tan frecuente, y para eso están los seguros de hogar y de los que cubren este tipo de incidentes. Pero eso es lo que ellos dicen, que es más fácil mantener un cuarto común donde estén todos los equipos concentrados que el tener que mantener esas lavadoras y secadoras distribuidos entre todo el número de viviendas, ¿no? Separados. Estoy hablando de edificios de alquiler, porque en el caso de condominiums, que es como os decía, el modelo clásico de venta de apartamentos y pisos, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Ahí sí que se empieza a colocar, siempre se ha colocado, sobre todo en edificios de más nivel, pues lo que es un armario bien cerca a la cocina, en un lugar de servicio de la casa, donde se colocará dentro esa lavadora o esa lavadora secadora. El problema es que en Nueva York el espacio está muy valorado. El espacio, los pies cuadrados en Nueva York son muy caros y son en general viviendas pequeñas. Entonces ese es otro argumento que siempre se ha puesto para el uso de la no presencia de lavadoras en los apartamentos, que llevan a bien a la existencia de un cuarto comunitario de lavadoras, o en el caso de edificaciones más antiguas que no fueron hechas bajo las exigencias del
código de edificación de Nueva York, que hoy en día y desde el año, no sé en qué versión de este código se impuso esta exigencia, pues no tienen ningún tipo, y hace que sus inquilinos tengan que utilizar establecimientos de este tipo, de lavandería. Lo del cuarto comunitario lo podemos ver en edificios de todos los niveles, ¿no? El otro día paseando por Park Avenue, de la que ya os he hablado, una de las calles más exclusivas de Manhattan, podía ver en uno de estos lujosos edificios de apartamentos de superlujo, pues que había una ventanita, ¿no?, que daba a una especie de patinillo inglés que daba al cuarto de lavadoras. Evidentemente va a ser un cuarto de lavadoras perfectamente acondicionado, bueno, acorde con el nivel que tenga el edificio. Así que, bueno, ya sabéis si andáis por aquí y un día os dais cuenta de la abundancia de este tipo de establecimientos, de lavanderías, pues que sepáis un poco a qué se debe, ¿no? Si ya nos vamos a áreas suburbanas, probablemente ahí ya nos encontremos una situación ya más parecida a lo que conocemos, ¿no? Casas que tienen su propio cuarto de la colada, ¿no?, con espacio para doblar la ropa, etcétera. Pero el caso de una gran ciudad como Nueva York, donde el espacio está muy aquilatado, pues da esta situación, ¿no?, y este tipo de negocios, que por otro lado a veces pues tiene su cierto encanto, ¿no?, porque son también su espacio de socialización, ¿no? Mucha gente de los barrios se encuentra ahí, charla un rato, ve un poco la tele, etcétera, pero no deja de ser algo llamativo. Y bien, con esta nota ya un tanto cotidiana, ¿no? Hoy nos ha hablado de grandes monumentos ni hechos históricos, sino del día a día. Espero que os haya resultado curioso y me despido hasta el próximo minuto en Nueva York. Un saludo.